Bueno, en el día de hoy vamos a aprender a hacer esta hermosa canastica que nos sirve como detalle para regalar de sorpresa en un quinceañero, un matrimonio, eh, sí, en cualquier momento que nosotros queramos dar un regalo bien bonito, podemos regalar esta canasta con un dulce bien decorado, que si vamos a aprender a hacerla en el día de hoy. Que si para esto voy a trabajar, aquí está dorada con blanco, voy a trabajarla blanca con azul y voy a utilizar perlas número 6, que si para iniciar voy a coger 6 perlas. Seis perlas las llevo hasta el final y ahí anudamos. Es que nos quede bien firme. Hacemos unos 3 o 4 nuditos para que no se vaya a soltar más adelante y cortamos. Ahora vamos a trabajar flores de 6 en cada una de estas perlas, que si cojo una y meto 5 perlas. Meto 5 perlas y la de la base serían 6, que si la refuerzo y cojo la otra perla de la otra siguiente. Aquí cojo una de la base y una de la flor que hice ahora, serían 2, que si meto 4. 4 perlas. La refuerzo y me paso a la siguiente perla. Así sigo metiendo, cogiendo una de cada una y sigo metiendo 4 hasta llegar a esta. Ya aquí me falta la última. Ya hice, como pueden ver, en todo alrededor flores de 6 y aquí tengo 3 perlas, una de la primera, una de la anterior y una de la base, serían 3, que si meto solo 3 para terminar con la última florecita de 6. La refuerzo así, nos queda la base. Ahora voy a coger una de cada una de las flores, aquí estas 2, y voy a hacer una florecita de 6, que si tengo 2 de base, ahí meto 4, 3 y 4.
refuerzo. Aquí me queda una, esta de aquí de la parte de arriba, que así que cojo solo esta y una de la flor anterior, serían dos, y meto tres, ahí hago una florecita de 5. Ahora cojo las otras dos, una de cada flor, y una de la anterior serían tres, meto tres. Y así armamos aquí una flor de 6. Que si la refuerzo, y me voy nuevamente a la que queda aquí en la parte de arriba, esta, y ahí voy a hacer una flor de 5 cogiendo estas dos y meto 3. Esta canastica también la pueden utilizar de un detalle muy bonito para dársela a una mamita ahora el día de las madres. Cojo las dos siguientes y aquí meto 3 y así voy haciendo, cogiendo dos de base, una del lado, 3, y en esta otra cogiendo una de base, una del lado, y haciendo una flor de 5, una flor de 6. Por lo menos esta que cojo dos de base, voy a hacer una flor de 6. Hay que tener en cuenta que va una de 5, una de 6. La de 5 coge solo una de base y la de 6 coge 2. Aquí vamos a coger una de base y hacemos aquí una de 5 y así vamos a dar toda la vuelta hasta llegar aquí. Aquí ya me falta el último, que es cogiendo una de base y una de cada una, y aquí se hace una flor de 5, porque si miramos a los lados tienen cada parte una flor de 6, que si aquí finalizamos con una de 5. Aquí hay una de 6 y una de 6. Aquí viene la de 5, porque nos damos cuenta, va una de 6, una de 5, una de 6, una de 5, así sucesivamente. Que si ahí vamos a meter solo 2 perlas. Y aquí para finalizar, la refuerzo y ahora voy a coger una de cada flor, una de la de 6 y una de la de 5, y voy a hacer flores de 6, que si ahí voy a meter 4. 4.
cogiendo una de cada una, y cogemos, hacemos flor de 6. Y ahora me voy a pasar a la siguiente. Voy reforzando todo. Recuerden que todo nos debe ir quedando bien apretadito. Aquí cojo 2 de base y una de la anterior, serían 3, que si solamente me falta meter 3 perlas para hacer flor de 6. Debemos de ir reforzando, apretándola bien también. Cogemos los 2 siguientes y hacemos nuevamente una de 6, metiendo 3. Así vamos a hacer por todo alrededor. Flores de 6, cogiendo una vela del lado, 2 de base, metiendo 3 hasta llegar aquí hasta otro lado. Y aquí me falta la última, que si cogemos 4 de base y metemos 2. Esta es la última florecita de 6 de esta vuelta. Así aquí reforzamos ya esta, y aquí cogemos una de cada flor de esta, y aquí vamos a hacer una de 6, que si voy a meter una blanca, voy a meter 2 azules y otra blanca. Aquí voy a hacer una flor de 6. Aquí ya la refuerzo y voy a dejar 2, voy a ir intercalando, o sea, dejo estas 2 y cojo las 2 siguientes. Aquí nuevamente hago una flor de 6, pongo una blanca, 2 azules y otra blanca. Estas 2 de una vez refuerzo. Y ahí me van quedando, miren cómo van quedando. Dejo estas 2 y cojo las 2 siguientes. En estas 2 siguientes nuevamente hago el mismo proceso. 1, 2 azules y una blanca. Que si así vamos a llevarlos hasta el otro lado, dejando 2 en la mitad, 2 perlitas, y trabajamos en las 2 siguientes. Dejamos estas 2 y trabajamos en las otras 2, y así lo vamos a llevar hasta aquí, haciendo aquí la última, dejando 2. Y aquí, como ven, tengo aquí 2 y aquí 2 y 2 en el centro. Casi estas 2 en el centro voy a hacer la última florecita, que meto una blanca, 2 azules y una blanca. Nos quedan 2 en cada lado. Las reforzamos bien
Y ahora paso y cojo estas dos. Me voy a ir al centro de esta, o sea, dejando 3 de cada lado. Voy a coger un azul, así. Aquí voy a meter una blanca, un azul, una blanca, un azul. Así voy a meter intercalada una blanca, alrededor de 11 blancas, que si llevo 3, una azul, una blanca, 4, así voy a llegar hasta que tenga 11. Ya aquí tengo 11 blancas y 10 azules, como pueden ver. Y voy a dejar 2 de cada lado, que si voy a trabajar en esta de aquí del frente. Me voy a meter por una de las azules y voy a dar la vuelta. Pues este es el tamaño que yo le tengo a la asa. Ustedes se la pueden hacer más pequeña si lo desean, o del mismo tamaño. Y ahora volvemos a meter el nylon hasta llegar al otro lado. Y así la vamos apretando para que nos quede bien firme esta asa. Cuando lleguemos al otro lado, vamos a trabajar del lado contrario donde iniciamos. Si iniciamos de este lado, vamos a meter la aguja ahora del otro lado para que nos quede bien equilibradita. Y miren, ya ahí tenemos la canastica hecha. Y aquí ahora voy a rematar. Si le hago un nudito, voy hacia abajo y corto. Y listo. Miren qué hermosa. Aquí la tengo en blanco con azul y acá está en dorado con blanco. Que sí, espero que les guste, que se suscriban al canal y que me sigan en todos los videos que tenemos.